Hola, estimados colegas, ingenieros de pavimentos, nuevamente con un video relacionado con un área muy importante como es la determinación de las solicitaciones que van a ser después utilizados para nuestros análisis o nuestros diseños estructurales de pavimentos o para hacer una serie de otros análisis que forman parte de nuestra especialidad, ¿no? En este caso, vamos a hacer siguiendo con nuestra metodología con la cual hemos estado trabajando, haciendo análisis de casos, vamos a ver un efecto de algo que usualmente dentro de nuestros estudios de tránsito, dentro de la determinación de las solicitaciones, no se considera muy usualmente, ¿ya? Y es el análisis de la capacidad en la determinación de los ejes equivalentes, yo de los ISALs. El análisis de la capacidad de la vía, me refiero, ¿no? Es un análisis que se va haciendo a lo largo en realidad es un análisis que va a determinar cuál es la cantidad de vehículos que van a poder entrar en una ruta, en un camino, hasta que pueda llegar a un momento de saturación. ¿Ya? El análisis de capacidad de una vía es un estudio completo que se hace con el cual uno determina el nivel de servicio con el cual se está desempeñando la vía y hasta cuánto es su capacidad máxima para poder soportar el tránsito que va a hacer uso de esa ruta, ¿no? De ese camino. Pero eso, a su vez, afecta el comportamiento de las solicitaciones con las cuales nosotros tenemos que lidiar en nuestro diseño de pavimentos. En ese sentido, eh, hay un caso muy interesante que se plantea en el libro de gestión de infraestructura vial del profesor Hernández Orminiac, del profesor Tomás Chaveguren y de la profesora Alondra Chamorro en su tercera edición, el cual establece cómo poder ejemplificar esta situación, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente. Dice, dentro del alcance de un proyecto de un diseño estructural de un pavimento para una autopista de 3 pistas por sentido, se solicita determinar la cantidad de equivalentes que demandarán a la pista de diseño. Ese es un tema muy importante a tomar en cuenta. Para los que quieran ver cómo se calcula el factor de eje equivalente por cada tipo de camión, los invito a ver un anterior video dentro del, eh, del canal para que puedan tomar la información y puedan tener claridad sobre cómo hacer este tipo de análisis, ¿no? El periodo de análisis que se va a considerar es de 20 años, entre el año 2025 y 2045, y en la siguiente tabla se presentan los resultados de un censo de carga, un estudio de tráfico realizado en el año 2021 para ambos sentidos de circulación. Y aquí están los datos, ¿no? Importante es que con fines de poder definir la capacidad de la vía, nos entregan estos datos, ¿no? Unos datos que son relevantes, porque uno es el factor de vehículo equivalente, que es diferente al factor de eje equivalente, ¿ya? Hay que tomar en cuenta. El factor de vehículo equivalente nosotros lo utilizamos para la determinación de la capacidad, lo vamos a ver en la resolución del caso. Y el factor de eje equivalente lo utilizamos para la determinación de la cantidad de ejes equivalentes que demandarán a la pista de diseño. A partir del año 2025 se pondrán en funcionamiento nuevas actividades comerciales e industriales que incrementarán las tasas de crecimiento en un promedio 1% para cada tipo de vehículo. En esta tabla, nosotros podemos ver los datos sobre el IMDA del año 2021 para autos, camiones, buses, camiones de 2 ejes y camiones de más de 2 ejes. También la composición, esto si ustedes suman va a dar un 100%, y la tasa de crecimiento que se ha establecido para cada uno de los tipos de vehículos, ¿no? Tasa de crecimiento, que es un dato que usualmente nosotros lo obtenemos de otro tipo de análisis, ¿no? Usualmente es un análisis más económico y de estadístico para poder obtener esta información. Perfecto. Y nos dicen que como dato adicional se indica que la capacidad de la vía es de 2.200 vehículos hora pista. Ya, ese es un dato que está dado a partir de los análisis de capacidad, como les comenté, es otra especialidad como tal,
pero es un dato que ya no se nos proporciona, ¿no? Y este se da durante 12 horas del día. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Realizar un análisis, o sea, la determinación de la cantidad de ejes equivalentes, sin y con el concepto del análisis de capacidad, de la restricción de la capacidad. Y vamos a comparar ambas situaciones. En ese sentido, aquí tenemos los mismos datos, que se expresan en el enunciado del ejercicio, ¿no? Aquí está, autopista de 3 vías, 2.200 vehículos por hora pista. Los datos del TMDA son del año 2021 y el periodo de análisis es del año 2025 al 2045. Los datos de la cantidad de vehículos que se tomaron para el año 2021, la tasa de crecimiento que aplica hasta el año 2024, son datos que nos dieron, y también nos dicen que a partir de ese año va a haber un incremento en la tasa de crecimiento producto de la mejora del camino en un 1% a cada uno. Es lo que se ve aquí en la fórmula del Excel. Entonces tenemos los datos. Otro dato relevante que nos dan es que nosotros tenemos que es una autopista bidireccional, o sea, tiene 3 carriles por sentido. Y los datos que nos están dando aquí están en valores totales, eso también lo mencionaba el enunciado. Entonces, aquí, si nosotros tenemos esto, una de las primeras suposiciones que tenemos que hacer es cómo se distribuye ese TMDA o ese IMDA, también en algunos países se conoce como IMDA, ese TMDA entre los carriles. Y en este caso, nuestra suposición, porque esta es una suposición, vamos a considerar de que el tráfico, el total de tráfico está dividido en 2 partes. Entonces vamos a dividir en 2 partes el análisis. ¿Qué significa entonces ahora? Que al momento de aplicar ese factor de distribución, el 50% de esta cantidad de vehículos se distribuye para cada sentido, ¿ya? El otro dato que también es relevante para nosotros es tomar la información o proyectar la información para el año en el que va a comenzar nuestro proyecto, para el inicio del año en el que va a comenzar nuestro proyecto. Para eso, nosotros utilizamos esta fórmula. Es una fórmula acumulativa que va a permitir proyectar el TMDA al año, a la cantidad de años que nosotros estemos necesitando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos datos del año 2021, 2022, 2023, 2024, para que comencemos el año 2025, son 4 años los que nosotros tenemos que proyectar. Entonces, el N, en este caso, el N sería 4, y la tasa de crecimiento, el I, sería el que corresponde hasta el año 2024, que en este caso sería 3.5 si estamos analizando los autos. Entonces, con eso, aplicando la fórmula, ojo que yo usualmente redondeo a más porque no puede ser de que haya un medio auto, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos se multiplica el TMDA del año 0, el TMDA del año 0, y se proyecta a partir de la tasa de crecimiento y se proyecta con 4 años, como se ve aquí en el análisis. Y esto procedemos a hacerlo en todos nuestros tipos de vehículos. El factor de pista, acordémonos que nosotros cuando hacemos el diseño estructural de pavimentos, usualmente lo hacemos para la pista más solicitada. Ese factor de pista varía mucho entre cómo se analiza entre país y país, ¿ya? Cada país tiene sus propias lógicas. Por ejemplo, Chile tiene una tabla en el manual de carreteras que establece una forma de análisis. En Perú también tiene otra forma de análisis, ¿ya? En Bolivia también tiene otra metodología. Pues cada país lo adapta, ¿ya? En este caso, yo voy a utilizar este factor de 0.55, que si analizamos, tenemos 3 pistas por sentido, o sea, en cada pista, pero nosotros tenemos que definir una pista de diseño. Entonces, tenemos que asignarle o distribuir el tránsito que va a ir a cada pista. Y en este caso,
lo que nosotros suponemos, ya porque esto en realidad también se hace a partir de otro tipo de modelos, pero hacemos una suposición que el 55% del total del tráfico va a ocupar esa pista, la pista de diseño. Y por eso es que estamos utilizando este valor de 0.55. Con esos datos, el flujo vehicular o el TMDA del año 2025 multiplicado por el factor de pista nos va a permitir a nosotros poder tener la cantidad de vehículos con el cual nosotros vamos a proyectar la, todo el análisis del caso. ¿Ya? Posteriormente, tenemos que hacer el análisis de capacidad. Para eso, en el enunciado, a nosotros nos entregaban cuánto correspondían los vehículos equivalentes, ¿ya? Este era un dato de vehículos equivalentes. Teníamos que un auto corresponde al equivalente a un auto y un camión corresponde a dos vehículos, perdón, a dos autos, por ejemplo. Y un camión de más de dos ejes, en este caso se definió que correspondería a 2.5 autos. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer, vamos a proyectar el TMDA para todo el periodo de diseño. Entonces, este es el mismo dato que teníamos aquí arriba, lo está jalando, el mismo dato, y son los mismos datos. Ahora, ¿qué hacemos para proyectar eso hacia adelante? Tomamos nuestro año de inicio y aplicamos la primera fórmula, donde n va a ser 1, porque vamos a ir aumentando constantemente a lo largo de todos los años, e i va a ser la tasa de crecimiento que para nosotros se va a aplicar. ¿Ya? Entonces, eso hacemos y logramos aplicar a todo el periodo de análisis. Obviamente nosotros queremos saber primero cuánto es el TMDA, que el TMDA es básicamente la sumatoria de todos los tipos de vehículos que van a demandar la vía. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos el TMDA total que se va a proyectar. Aquí vemos de que va a haber un incremento de 18.000 vehículos en un sentido para ese nuestro carril de nuestra pista de diseño y eventualmente llegaría hasta 43.000. ¿Ya? Para ver la restricción de la capacidad, aplicamos estos factores de vehículo equivalente para cada uno de los datos, ¿no? Entonces, 1 se multiplica por la cantidad de vehículos, de autos, por ejemplo, y 2, por ejemplo, por la cantidad de camiones. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a ver de que en realidad nuestra capacidad, en vehículos equivalentes, vamos a tener 21.000 y vamos a terminar con 49.000 vehículos. Como dato, nos daban de que el periodo de mayor demanda se daba en 12 horas. Entonces, si nosotros tomamos este dato y lo dividimos entre 12 horas, vamos a poder analizar aquí toda la información. Significa que en esta ruta, si nosotros no consideramos el análisis de restricción de capacidad, estaríamos llegando en 12 horas a tener el doble, casi el doble de lo que establece como nuestra capacidad máxima de la vía. ¿Ya? Ese es el impacto relevante que nosotros tenemos que considerar. Y eso se da, por ejemplo, aquí, si nosotros analizamos, se da aquí, en este año. En el año 2029 llegaría uno a tener la restricción de la capacidad. Sin embargo, como en esta primera situación estamos analizando sin restricción de capacidad, vamos a ver cuál es el valor que nos da. Ahora vamos a la determinación de los ejes equivalentes. Para cada vehículo nos dieron nuestro factor de eje equivalente. Acordémonos que para los autos y las camionetas no hay un factor, o sea, la incidencia que tiene estos vehículos sobre el cálculo de la cantidad de equivalentes es ínfimo, entonces usualmente se desprecian, pero sí afectan al comportamiento de la capacidad de la vía. Y ahí es donde comienza
el análisis y el por qué esto tiene que considerarse dentro de los estudios de tráfico, ¿ya? Usualmente dentro de los estudios de tráfico debería estar incluido el análisis de la capacidad de la vía. Entonces, a partir de esa información, nosotros obtenemos estos datos. Básicamente es multiplicar la cantidad de vehículos para ese año por el factor de eje equivalente por 365 días que va a tener el año. Entonces, aplicando eso, vamos a tener que llegamos hasta el final. Aquí vamos a acumularlo también. Llegamos que al final del periodo vamos a tener una demanda anual de aproximadamente 2 millones de ejes equivalentes por año. Si acumulamos eso, acumulamos los datos, significa que aquí nosotros vamos a llegar a tener 42 millones de ejes equivalentes. ¿Ya? En este caso, la gráfica demuestra que esta es la gráfica del TMDA versus el tiempo, demuestra que hay un incremento constante, cosa que ya habíamos mencionado de que eso no sería posible, físicamente posible, porque la ruta tiene una capacidad de la vía, ¿ya? Si nosotros corremos el mismo escenario, la misma situación, pero considerando una capacidad de la vía, que sería en este caso nuestra situación 2, a partir del año 2029 se llega a la capacidad de la vía y de ahí para adelante ya no pueden entrar más vehículos, ya no hay forma que entren más vehículos. Entonces se trunca el análisis y aquí como ustedes ven ya no podrían entrar a partir del año 2029 más de 1.600.000 vehículos por año. Sería nuestro análisis con el cual nosotros tendríamos la suposición con la que estamos trabajando, ¿ya? Obviamente hay una serie de otras suposiciones que hacen que el ejercicio pueda ser mucho más realista, pero en este caso nosotros estamos trabajando con esta metodología. Eso demuestra de que aquí el TMDA queda truncado, ya no pueden entrar más vehículos, no entran más vehículos en esa pista, quedó truncado por la composición del tráfico. Si esta composición cambia a lo largo del tiempo, obviamente también se tiene que cambiar el análisis, ¿no? Eso es un tema también relevante, ¿ya? Los estudios de tráfico no es que se hacen una vez y se espera que todo el rato funcionen, sino que los estudios de tráfico son necesarios actualizarlo constantemente para que uno pueda ir viendo cómo se va a comportar en la demanda, ya que va a tener nuestra estructura y sobre eso poder tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa con la cantidad de ejes equivalentes? Tenemos 34 millones de ejes equivalentes. ¿Qué significa el haber incorporado la restricción de capacidad? Eso se puede ver en este gráfico. El haber incorporado la restricción de capacidad significa de que nosotros si no consideramos la restricción de capacidad, estaríamos tomando 42 millones, 42.8 millones de ejes equivalentes para nuestro análisis, nuestro diseño, siendo que en realidad lo que podría entrar sería como máximo 34.3. Entonces, ahí es donde hay una gran diferencia y es donde nosotros tenemos que tomar muy en cuenta y debería incluirse este análisis de la restricción de la capacidad para poder ver cómo encarar y cómo no sobreestimar nuestras demandas y también no quedarnos con diseños que puedan estar sobredimensionados para las demandas que nosotros estamos necesitando. Hay que acordarse de que a partir de este dato se generan una serie de otros datos, ¿no? Como la confiabilidad y la variabilidad, si estamos hablando de la metodología AASHTO 93. Entonces, eso va a ser un dato, un análisis que vamos a ver en un siguiente video para que podamos nosotros tener claridad sobre los resultados y sobre qué significa el haber considerado una confiabilidad o una serviciabilidad a detalle, ¿ya? Entonces, eso sería todo. Yo les agradezco mucho por la atención. Les pido, como siempre, vuelvo aquí a mi presentación, les pido, como siempre, que nos evalúen, que nos den, que se suscriban a nuestro canal, que activen las notificaciones para que nosotros podamos seguir trabajando y poder ir compartiendo más de todo el know-how y todo el conocimiento que hemos podido ir obteniendo a lo largo de todos estos años de trabajar en este mundo. Así que muchas gracias y los invitamos a seguirnos en un próximo video. Muchas gracias.